Muy buenos días, Muy buenos días. ¿cómo están? Bueno, doctores, hoy iniciamos la socialización y la estructuración de los primeros tipos penales por parte del grupo 1 y 2 y si alcanzamos el grupo número 3. Entonces, en esta clase, por favor, la doctora Zulma me hace el gran favor de indicarme qué grupos les corresponde hacer la socialización y la estructuración de los tipos penales. ¿No está la doctora Zulma? Aló. Doctores, ¿ustedes están ahí o no están? Que no contestan. Hola, profesor, muy buenos Muy días. buenos días. Buenos días. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días. Eso sí, pero saluda a uno y parece que simplemente se vinculan a la plataforma y se van a dormir. No contestan el saludo, no sé por qué. Buenos Sí, días, doctor. eso. ¿Qué tal que yo acá me indique, me suba a la plataforma y me quede callado? Doctores, les indicaba que el día de hoy iniciamos la socialización y la estructuración de los primeros tipos penales que ustedes llevan a cabo o que ya prepararon de acuerdo a los primeros grupos que nosotros habíamos indicado. Entonces, le decía a la doctora Zulma que ella me informe, por favor, qué primeros grupos van a hacer esa socialización, esa exposición, esa estructuración de esos grupos o de esos tipos penales. Entonces, vamos. Buenos Permítame un días. momento, ya le informo. Qué pena con usted. Bueno, tranquila. Sí, señor, el primer grupo habla del tema aborto. Es Alejandro Ruiz y Armando García. ¿Son los dos nada más? Sí, señor, en ese grupo quedaron los dos. Ujú. Entonces, ¿ya está listo, Alejandro? Claro que sí, sí, señor. Sí, señor, ya estamos listos. Ah, bueno, perfecto. Les voy a pedir un favor. Activemos la pantalla, Cámara. pues, ¿vale? Porque esto debo dejar evidencia en la universidad de las personas que están interviniendo y bueno, entonces por favor iniciemos, doctor Alejandro, y gracias por la participación. Perfecto, doctor. No sé si le gustaría esperar un poco más porque hasta ahorita estamos en nomás 29 personas. Bueno, esperemos mientras ustedes se pueden ubicar. ¿Les comparto pantalla o no? No, no, señor, no hay necesidad. Bueno, Muy amable. listo. Esperemos unos 2 o 3 minuticos más, que hasta ahora hay 29 de 60.
Doctor, discúlpeme, ya se encuentran 32 personas de los 36 que usualmente asisten. Ah, bueno, perfecto. Entonces iniciemos, doctor Alejandro. Gracias. Perfecto, doctor, muchas gracias. Muy buenos días para todos, buenos días para usted, doctor. Buenos días. Nosotros somos el grupo que daremos inicio a todas las exposiciones que se llevarán a cabo en estos días. Bueno, nosotros nos tocó un tema muy especial, que se trata sobre el aborto. Debemos dejar de presente, o queremos citar, la sentencia C-355-06, que habla especialmente sobre el tema del aborto. Hablaré precisamente sobre la protección que le brinda nuestro ordenamiento jurídico a este tema tan importante como un bien jurídicamente protegido. Pero quiero que nos centremos prácticamente como si viéramos estas dos partes que voy a mencionar ahorita antagónicamente. Por un lado, tenemos lo que hace referencia al homicidio o al infanticidio, y por otro lado, al aborto. Ya sabemos que estos tres son bien jurídicamente protegidos por nuestra norma. Y lo que quiero que notemos especialmente en estos casos es que vamos a ver un juicio de reproche muy distinto, vamos a ver un rechazo social muy distinto, pero la pena sí va a variar un poco, que van a tener ciertas analogías. El Estado protege especialmente a la persona que está en estado de gestación o a la vida que está por nacer, pero no lo va a proteger de esa manera absoluta, es muy relativo. También me gustaría hablar sobre el derecho a la salud que tiene cada persona, y especialmente en este caso al género femenino nos estamos refiriendo, y es prácticamente que tiene una estrecha relación con el libre desarrollo de la personalidad o con la autonomía personal que le concede a cada persona, pero que no se admiten intervenciones estatales o intervenciones de terceros. Para tener un poco más preciso de este tema, me voy a referir al bloque constitucionalidad que se encuentra en nuestro artículo 93 de nuestra Carta Política, donde se han expresado al respecto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su mismo artículo 6, donde nos hace que el derecho a la vida es inherente a cada persona. Donde también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde nos especifica en su artículo 12 que el Estado debe tomar medidas de protección para la salud y para la vida, y donde cada ciudadano, cada persona, cada individuo de la especie humana merece un sistema de salud de alta calidad. Para entrarnos un poco más en el tema, hay que recordar las excepciones. Voy de una vez a hacer énfasis en este tema cuando hablamos de las excepciones para poder abortar, que sea totalmente legal. En el caso de que esta persona, la mujer precisamente, se encuentre de pronto en un estado donde se esté afectando su salud física o mental, ya sea que a causa del embarazo se pueden generar alteraciones psíquicas o una angustia severa. También acordémonos que existe el acceso carnal violento sin consentimiento de la mujer, que eso es un delito que se encuentra, si no estoy mal, en el 210 de nuestro derecho penal, donde especifica que pues, sin el consentimiento de una mujer abusar de ella, en este caso, pues obviamente esta persona también puede denunciar y pues puede ejercer el derecho al aborto. Tercero, tenemos la gravedad de pronto que se hace con relación al feto, donde pues se puede abortar por ciertas malformaciones, pero que estas malformaciones tienen que ser de pronto que puedan ser viables, o sea, así para que se pueda, como por decirlo así, que el niño nazca muy bien, con todas sus capacidades. Porque si de pronto hay ciertas malformaciones que se pueden curar antes del aborto, perdón, antes del parto o después, pues en este caso no habría caso al aborto. Entonces ya para adentrarnos un poco más en la parte sustancial de nuestro derecho penal, el artículo 122 de la ley 529 del 2000 me dice: la mujer que causare aborto o permitiera que otro se lo causare incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Acá era donde me refería antes cuando comencé a dar inicio a mi exposición. Precisamente me refería que el juicio de reproche y
y que la pena iba a ser un poco más tenue o que iba a ser muy distinta con los temas relacionados sobre el homicidio o infanticidio. Las excepciones ya las expliqué, espero que sí hayan quedado bastante claras. El artículo 123 me habla el que causar el aborto sin consentimiento de la mujer o mujer menor de 14 años, acá estamos hablando de un menor, incurrirá en prisión de 4 a 10 años. El artículo 124 creo que ha sido inexequible por la Corte Constitucional, sí señor, en la sentencia C355 de -06. En el 125 me habla sobre las lesiones al feto. Lesiones al feto, el que por cualquier medio causara a un feto daño en el cuerpo o en la salud que perjudique su normal desarrollo, incurrirá en prisión de 2 a 4 años. Si la conducta fuera realizada por un profesional, acá ya nos están hablando sobre un sujeto determinado calificado, profesional de la salud, que se le impondrá también la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo término. Artículo 126. Lesiones culposas al feto. Si la conducta descrita en el artículo anterior se le realizare por culpa, la pena será de prisión de 1 a 2 años. Si fuera realizada por un profesional de la salud, se le impondrá también la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo término. Artículo 127. Abandono. El que me está hablando de un sujeto indeterminado. El que abandone a un menor de 12 años o a persona que se encuentra en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo el deber legal de velar por ellos, incurrirá en prisión de 2 a 6 años, hoy 32 meses a 108 meses. No sé, y si el doctor me corregirá, creo que acá se ve lo que se llama la omisión propia, ¿no? Porque acá estamos viendo que esa persona es garante de esa persona que puede ser menor de 12 años o que tenga una discapacidad. El artículo 128 me habla la madre que dentro de los 8 días siguientes al nacimiento abandone a su hijo, fruto de acceso o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Y por último, el artículo 129, que nos habla sobre el eximente de responsabilidad y atenuante punitivo. No habrá lugar a responsabilidad penal en las conductas descritas en los artículos anteriores cuando el agente o la madre recoja voluntariamente al abandono antes de que fuera auxiliado por otra persona, siempre que éste no hubiera sufrido lesión alguna. Si hubiera sufrido lesión, no habrá lugar al agravante contemplado en el inciso primero del artículo siguiente. Ese fue mi exposición. Los dejaré con mi compañero Armando. Muy buenos días a todos los presentes. Buenos días, doctor González. Buenos días, doctor Armando, ¿cómo están? Buenos días. Para darle continuidad a lo ya expresado por el compañero, vamos a remitir al artículo 130 del capítulo 6 del libro 2 de las lesiones personales, y leyendo textualmente nos dice sobre las circunstancias de agravación. Si de las conductas descritas en los artículos anteriores, ya mencionados por el doctor Ruiz, se sugiere se sugiere para el abandonado alguna lesión personal, la pena respectiva se aumentará hasta en una cuarta parte. Si al abandono se produce en sitios o circunstancias donde la supervivencia del recién nacido esté en peligro, se constituirá la tentativa de homicidio y sobreviniera la muerte, la pena que se aplica será la misma contemplada para el homicidio en el artículo 103 de la presente ley. En nombramiento de la sentencia 468 del 09, la Corte dispone que solo se va a tipificar el delito de abandono si la víctima de la conducta punible es menor de 12 años. Con esto se desconoce que los menores entre los 12 y los 18 años, a no ser abandonados, con lo que contarían los preceptos constitucionales que su cooperante señalarán expresamente los derechos de los niños y los adolescentes. Continuamos con el capítulo 6 del mismo libro de la omisión de socorro. Leyendo textualmente el artículo 131, la omisión de socorro, el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de 2 a 4 años. Este delito se tipificó
en provisión normativa que se encuentra en la Constitución Política, en el artículo 95.2, que establece que dentro de los deberes de la persona y el ciudadano, el de obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo a acciones humanitarias ante situaciones en que pongan en peligro de la vida o la salud de las personas. No solo va a precisar que dicho tipo penal se distingue claramente del delito de abandono, por cuanto a diferencias de este no presupone la existencia de un deber establecido en la ley de velar por determinadas personas, sino que alude a cualquier persona, no siendo pues un sujeto calificado por la ley el que pudiera incurrir en la conducta descrita en la norma, sino cualquier persona que encontrara ante situación de otra cuya vida o salud esté en grave peligro y omitiera auxiliarla. De la manipulación genética del artículo 132, nos dice que el que manipulare genes humanos alterando el genotipo con finalidad diferente al tratamiento, el diagnóstico, la investigación científica relacionada con ellos en el campo de la biología, la genética y la medicina, orientados a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud de las personas y de la humanidad, incurrirá en prisión de 1 a 5 años. Y aquí vienen conceptos más que todos éticos y religiosos. Leyendo un artículo del Tiempo en el año 2000, el 18 de enero del 2000, el arzobispo de Bogotá menciona que las excepciones en los artículos 132 y 134 del Código Penal nos habla sobre la dignidad de la vida y la procreación humana. En efecto, mientras que el artículo 134 del Código Penal legaliza la fecundación de óvulo con finalidad de investigación, donde el Convenio Europeo relativo a los derechos humanos y la biomédica tajantemente rechaza la posibilidad de prohíbe la constitución de embriones con fines de experimentación en el artículo 8.2 de dicho documento. De los actos del capítulo 9 de los actos de discriminación, nos dice que el que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses. Este capítulo fue adicionado por el artículo 2 de la Ley 1482 del 2011, por medio del cual se modificó el Código Penal. Esta ley, que tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupos de personas, comunidad o pueblo que sean vulnerados con actos de racismo o de discriminación. De esta manera se desarrolló el Estado Social de Derecho, con el cual pretendemos identificarnos en medio de la diferencia a través de los principios constitucionales fundamentales del pluralismo que se encuentra en nuestro artículo 1, el principio de la diversidad étnica, y artículo 7, y el multiculturalismo del artículo 70 de nuestra Constitución Política. Muchas gracias, profesor. Bueno, doctores, dentro del... Acá nos están dando el concepto de lo que es el aborto, pero nos faltó hacer la estructuración del tipo penal. Entonces, ya teniendo entendido que la doctrina o nuestra norma penal indica o se entiende por aborto la interrupción espontánea o provocada del embarazo, y que ésta genera la expulsión del producto de la concepción antes del alumbramiento. Miren que esto también se ha generado una controversia grande en cuestión del aborto por parte de la sociedad, por parte de la comunidad, porque no algunos grupos, ya sea religiosos sobre todo, y algunos grupos sociales, pues han llevado a cabo una serie de controversias y que no permiten que se lleve a cabo el aborto. El doctor que nos habló del aborto, pues nos habla de que la sentencia 355
del 2006 nos indica algunas causales o eximentes o ausencias de responsabilidad dentro de esa sentencia 355. Una es que cuando la continuación del embarazo sea un peligro para la vida o salud de la mujer, de la mamá, pero esto les indicaba que tiene que ser certificado por un médico, no simplemente que vaya la mujer y diga que está en riesgo su vida, su salud por la situación de estar embarazada. Debe probarse, como les he indicado en cada uno de los temas de derecho y en todas las ramas del derecho, para eso existen unos elementos probatorios y unas pruebas. Entonces acá se necesita una certificación del médico que indique que realmente la mujer se encuentra en grave riesgo su salud y su situación en el momento del alumbramiento, en el momento del nacimiento, pues entonces realmente pueda llevarse a cabo o esté en riesgo la vida de la mujer. Entonces, cuando es certificada por un médico, se denomina como un aborto terapéutico. Él nos está indicando la norma, ¿no? De igual manera, cuando exista grave malformación para el feto y que haga inviable, que haga imposible la vida, pero también debe estar certificada por un médico especialista. Yo en clases anteriores les decía que esta malformación del feto tiene que ser grave y que después del nacimiento no pueda valerse por sí mismo y necesite de otra persona para poder llevar a cabo la vida normal, sin necesidad de que pueda otra persona tener que estar al lado de la persona para poderle llevar a cabo la vida. Bien. Y hablamos también que es un eximente o ausencia de responsabilidad de la sentencia 355 cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada, punible, por ejemplo, por acceso carnal violento. Entonces, cuando sea ese embarazo fruto o resultado de ese acceso carnal, pues entonces la mujer les decía que tiene la libertad o la voluntad de poder llevar a cabo o poder tener ese bebé o no poderlo tener. Si no lo quiere tener, pues entonces será un eximente o una ausencia de responsabilidad. Todo depende en este caso de la mujer. Yo les indicaba que en algunos eventos las mujeres prefieren tener al bebé porque dicen que no es culpa de esa criatura que está por nacer el hecho de que la persona haya violentado a la mujer para poderla inseminar, ¿no? Para poder llevar a cabo esta concepción mejor. Bien, acá hablamos nosotros, si hacemos la estructura del aborto muy rápidamente, pues decimos y ya sabemos que el bien jurídicamente tutelado o vulnerado, ¿cuál es, doctores? La vida. La vida. La vida, ¿cierto? Que está en el título número 1. El sujeto pasivo, el sujeto activo nos dice que puede ser de carácter mixto en razón a que tiene como primer... Doctor, cerró el micrófono. Doctor González, cerró el micrófono. Doctor González, cerró el micrófono. Listo, gracias. Bueno, entonces el sujeto activo dice que puede ser de carácter mixto porque en razón a que tiene como primer protagonista a la mujer. Entonces, la misma mujer puede protagonizar esta suspensión del embarazo, ¿no? Puede ser, o también de igual manera, podrá ser, como dice el mismo artículo, cualquier persona que cause el aborto. Entonces, viene a ser un sujeto activo mixto indeterminado. El sujeto pasivo, pues nosotros, acá, ¿cuál sería el sujeto pasivo, doctores? Depende. ¿Cuál? Ahí depende si es la madre o si es el que está por nacer. El feto. El nasciturus, como nosotros conocemos,
desde la misma concepción que nosotros hablábamos de cuando hay la unión del espermatozoide con el óvulo, se forma una célula denominada cigoto y entonces será el nasciturus y también vendría a ser la mujer si es provocado el aborto por otra persona. La conducta abortiva entonces se causa directamente sobre el gestante o sobre el nasciturus. Esa conducta, recuerde que dijimos que descansaba sobre la voluntad de la persona y descansaba también sobre los verbos rectores de acuerdo al artículo que acaban de exponer el doctor Alejandro y el siguiente doctor. Bien, el objeto material entonces en todo momento pues vendría a ser el nasciturus y vendría a ser pues el feto, ¿no? O el embrión. También se puede denominar de esa manera a la persona que está por nacer. El objeto material, el feto, el bien jurídico protegido pues viene a ser la vida que siempre está tutelada y está protegida por la norma constitucional y sobre todo por nuestra norma legal. La culpabilidad, pues este delito también es doloso porque se conoce el daño que se puede causar y sin embargo se utiliza la voluntad y se causa este daño. Entonces, la culpabilidad viene a ser dolosa. La tentativa, doctores, en este caso, por ser un delito de resultado, pues, ¿qué pasa? ¿Admite o no admite tentativa? Admite tentativa. Bueno, listo. Esos dos tenía el doctor Alejandro y el doctor, esos dos tipos penales nada más. Sí, señor. Sí, señor, solamente eso. Bueno, listo. Entonces, ¿qué grupo continúa, doctores? Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor Alejandro Muchas gracias, doctor. y doctor Armando. Doctor, muy buenos días. El grupo que continúa es el número 2. Ya un momentico compartimos pantalla, por favor. Le corresponde a la doctora Anela, listo. Bueno. ¿El llamado lista al finalizar o de una vez? Doctor. Señora. ¿El llamado lista al finalizar o de una vez? No, dejemos al finalizar. Bueno, sí, señor. Perfecto. Sí, porque necesito es que se haga las exposiciones y el entendimiento de cada uno de los tipos penales. Bueno, doctor González, buenos días. Compañeros, buenos días. Con Hola. ustedes el grupo número 2. Los integrantes son Claudia Arias, Marinela Álvarez, Nicolás Castiblanco, Daniel González, Wilson Carrillo. Estamos en la asignatura de Penal Especial 1 y nos ha correspondido el tema de lesiones personales. Perfecto. Bueno, las lesiones personales es uno de los delitos que con más frecuencia se cometen en Colombia. Y su dictamen y la solicitud pericial que más comúnmente debe resolver un médico legista. El Código Penal lo tiene tipificado en el artículo 111, en el título 1, donde encontramos delitos contra la vida y la integridad personal. En el capítulo 3, pues ya venimos a hablar como tal de las lesiones personales. ¿Y qué nos indica este artículo 111 sobre las lesiones personales? Textualmente nos dice que el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirán las sanciones establecidas en los artículos subsiguientes. Y dice que tiene concordancia con el artículo del Código de la Constitución Nacional, el artículo 12. Vamos a hacer la estructuración del tipo penal a lo largo de la exposición. Van a ir apareciendo los elementos para poder establecer esta estructuración. Acá nos aparece el primero y nos indica que el bien jurídicamente protegido en este tipo penal, pues es la integridad personal. También encontramos una definición más completa, pensamos nosotros que es más completa que la misma que nos da el artículo 111, que es la definición que nos da medicina forense de cómo se definen las lesiones personales. Y nos indica que cualquier daño del cuerpo o a la salud orgánica o mental de un individuo llamado lesionado. Acá ya nos viene a aparecer otro elemento de la estructuración del tipo penal. El lesionado pues vendría siendo el sujeto activo. Que que esta afectación sea causada de manera externa o interna por mecanismos físicos, químicos,
biológicos o psicológicos, utilizados por el agresor, que también se identifica como lesionante o sujeto activo, sin que produzcan la muerte al ofendido. Pues toda vez que si se produce la muerte, pues ya deja de tipificarse como un delito de tipo de lesiones personales y ya saben en qué se viene convirtiendo. La siguiente diapositiva, por favor. Acá formulamos una pregunta que es: ¿cuáles son los elementos que constituyen los delitos de las lesiones personales? ¿Cuáles elementos tienen que darse para que se consideren como tal las lesiones personales? Nos indica que es un daño en el cuerpo, en la salud, pues obviamente tiene que configurarse esta menoscabación en la persona, su integridad física o mental, es decir, tiene que haber una lesión para que se tipifique como un delito de lesiones personales. Debe haber un agresor. Este agresor puede actuar de dos maneras. Puede hacerlo de forma dolosa, que ya sabemos que si es cuando realiza el hecho de manera intencional, o de forma culposa, cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado. Habíamos tocado esos temas, que es que el agente debió haberlo previsto por ser un caso previsible, o habiéndolo previsto confió en que podía evitarlo. Y por supuesto otro elemento es un resultado, que es que efectivamente se produzcan unas lesiones personales como tal para que se pueda tipificar. En esta parte el resultado nos hace una salvedad, nos vuelve a traer a colación que jamás podrá producirse la muerte, porque a ella se entrará a tipificar como tal un homicidio. Bueno, en el procedimiento para el caso de las lesiones personales, pues está en el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué es lo primero que se indica? Pues que ese reconocimiento debe hacerlo un médico, ¿sí? Debe determinar qué fue lo que sucedió con el lesionado, la naturaleza de esas heridas y por qué cómo fueron causadas, y determinar la incapacidad médico-legal. ¿Qué debe contener el dictamen pericial? Esto nos pareció supremamente importante porque son las características que debe contener ese dictamen para pues llevar a cabo este proceso. Y nos habla de una anamnesis, ¿sí? Que es el conjunto de datos clínicos relevantes y otros del historial de un paciente. La naturaleza de la lesión, ¿qué es lo que busca identificar? Pues como tal, identificar la lesión, hacer una descripción de ella y una ubicación. El elemento vulnerante, pues en este caso pues sería el tipo de arma. La incapacidad médico-legal, que es establecer el número de días que esa persona va a estar lesionado, y ya más adelante nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante para el tipo penal determinar los días de incapacidad. Las secuelas que puedan pues conllevar o que puedan venir pues más adelante por esta situación. Y una incapacidad laboral siempre y cuando pues la ocupación de la persona lo requiera como tal. Bueno, aquí ya nos adentramos en el artículo, dejamos el artículo 111, nos entramos en el artículo 112, que este artículo nos habla puntualmente de la incapacidad médico-legal. Pues esto es un concepto fundamental de la pericia médico-legal, utilizada como medida indirecta para dosificar la sanción. Por eso les decía que era tan importante poder interpretar cuántos días de incapacidad va a tener la persona, porque en relación a eso pues se van a entregar, pues se va a dosificar la pena. La incapacidad laboral se define como la incapacidad médico-legal, perdón, se define como el tiempo expresado en días que determina el perito teniendo en cuenta la duración y la gravedad de la lesión, y también el tiempo en que va a tomar esa persona para recuperarse como tal sus tejidos. Hicimos un cuadro hicimos un cuadro del artículo 112 con el ánimo de que fuera más sencillo poder interpretar a qué corresponden los días de incapacidad, cuál sería la pena y la multa. Entonces, ¿qué nos indica? Que si los días de incapacidad no pasan de 30 días, puede llegar a una prisión de 1 a 2 años, que estos meses pues serían de 16 a 36 meses. Ahí no nos habla de salarios mínimos, no nos habla de multa, aún no tocamos ese tema. También nos dice que si es superior a 30 días sin que exceda los 90 días, que esto sería una pena de 1 a 3 años, en meses 16 a 54 meses, ahí ya nos viene a hablar de una multa de salarios mínimos legales mensuales vigentes, que nos habla de 5 a 10.
salarios. Si pasa de los 90 días, ya la pena estaría contemplada de 2 a 5 años, en meses 32 a 90 meses, y una multa de 10 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hasta ahí la exposición al artículo 102. Los dejo con mi compañero Wilson. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor Wilson. Muchas gracias, doctor. Bueno, vas a exponer, regáleme, el artículo 113, la deformidad, en el cual está artículo modificado por el artículo 2 de la ley 1639 del 2013, el cual refiere que el nuevo texto es el siguiente. Si el daño consistiera en deformidad física transitoria, la pena será de prisión de 16 a 108 meses y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si fuere permanente, la pena será de prisión de 32 a 126 meses y multa de 34.66 a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la deformidad afectara el rostro, la pena se aumentará desde una tercera parte hasta la mitad. En el artículo 113, pues, como una definición de la deformidad, pues, toda alteración a la forma permanente, definitiva y visible de cualquier parte del cuerpo. Cabe señalar que las lesiones pueden o no dejar secuelas o consecuencias de diversa gravedad. Una secuela se trata de cualquier daño importante en la anatomía o función del cuerpo o salud humana, que sobrepasa la simple incapacidad o recuperación biológica inicial, dada su importancia de clasificación en reversibles o transitorias o irreversibles o permanentes. Transitorias o reversibles. Aquí damos como una definición que es aquel tipo de lesiones que por medios clínicos o terapéuticos logran una completa recuperación, no alterando la estética, la forma, las proporciones o la sincronía en el ser humano. Acá, aquí lo que nos trata de decir que es recuperable, ¿no? Que se puede recuperar la lesión. Las permanentes o irreversibles tienen como base la imposibilidad de reparar de manera total la lesión o la función anatómica. Cuando la deformidad afecta al rostro, la pena correspondiente se aumentará ante lo ostensible notoriedad de la lesión. Eso es como un agravante cuando la lesión es en el rostro. Es un agravante, pues, precisamente por lo que dice el artículo, pues, que es muy notorio o visible, entonces, por eso es como ese agravante a la deformidad. Aquí vemos como una parte de la estructuración. Que pues el bien jurídicamente tutelado pues es la integridad física. Sujeto activo pues puede ser indeterminado o determinado, pues depende de la persona que realice el hecho. El sujeto pasivo pues lo mismo, indeterminado o determinado, pues cualquier individuo víctima de lesiones personales no mortales a consecuencia de la conducta delictiva del victimario. O sea, cualquier persona puede recibirte la lesión. La conducta pues descansa en los verbos rectores. Ahí nos volvemos otra vez al artículo 111 en el que dice que el que cause a otro, o sea, eso viene siendo un verbo rector simple. El objeto jurídico, la integridad física, fisiológica y psíquica. El objeto material, pues la persona natural a quien se afecta la naturaleza física o la salud del ser humano. Ahí cabe la salvedad de lo que estaba diciendo la compañera al principio, pues al ser humano vivo, porque si pasa a mayores, pues ya se tipificaría en otro delito. La conducta, causar a la víctima humana un daño en el cuerpo o en la salud. La culpabilidad viene siendo dolosa o culposa. Y el delito de resultado, pues en este delito no admite la tentativa. El profe nos había explicado que en las lesiones personales no admitía la tentativa. Pasamos al artículo 114, la perturbación funcional, en el cual se define que si el daño consistiera en perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, la pena será de prisión de 32 a 126 meses y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si fuere permanente la pena, será de 48 a 144 meses de prisión y multa entre 34.66 a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Acá encontramos como una parte de definición de la perturbación funcional que se refiere a la desmejora considerable de la función de un órgano o un miembro del cuerpo. ¿Qué se encuentra como órgano? Se debe entender el conjunto de tejidos que integran una unidad anatómica para el cumplimiento de ciertas actividades o funciones armónicas al interior del ser humano. Esas se encuentran en pares, como ojos, riñones, testículos, o etcétera, o impares, como corazón, lengua, vejiga, brazo, hígados, o etcétera. En miembro desde el punto de vista anatómico hace referencia a las extremidades que desprenden del tronco común en el ser humano, más exactamente los brazos, las piernas o el pene. Acá encontramos parte de la estructuración también de la 114, pues que en sí viene siendo prácticamente lo mismo, lo único que cambiaría en la estructuración, pues viene siendo pues la integración el objeto jurídico, pues que la integridad física, fisiológica y psicológica, ¿no? A continuación, pues seguimos con el artículo 115 con mi compañero Nicolás. Daniel González. Perdón, Daniel González. Muy buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Daniel. Sigo con el artículo 115 que nos habla de la perturbación psíquica. Si es el daño consistiere en perturbación psíquica transitoria, la pena será de prisión de 2 a 7 años de multa y de 26 a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si fuere permanente la pena, será de 3 a 9 años de prisión y multa de 27 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Me regala la otra diapositiva, compañero? Artículo 116. Pérdida anatómica y funcional de un órgano o miembro. Si el daño consistiere en la pérdida de la función o un órgano o miembro, la pena será de 6 a 10 años de prisión y multa de 25 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena anterior se aumentará hasta una tercera parte en el caso de pérdida anatómica de un órgano o miembro. Tenemos en el artículo 116 un adicionado al artículo 1 de la ley 1773 del 2016. Lesiones con agentes químicos, ácidos o sustancias similares. Que dice, el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud usando para ello cualquier tipo de agente químico, alcaliz, sustancia similar o corrosivos que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en prisión de 150 meses a 240 meses de multa y de 120 a 250 salarios mínimos legales vigentes. Cuando la conducta de conformidad o daño permanente, pérdida parcial o total, funcional o anatómica, la pena será de 250 meses a 360 meses de prisión y multa de 1.000 a 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Si la de conformidad afectar el rostro, la pena se aumentará hasta una tercera parte. Y en el parágrafo primero nos dice que en todo caso, cuando proceda la medida de seguridad en contra del imputado, su duración no podrá ser inferior a la duración de la pena contemplada en el artículo. Y en el parágrafo 2 nos habla que la tentativa en este delito se regirá por el artículo 27 de este mismo código como tal. Ya, profe, ahí le doy paso a mi compañero para que siga con el siguiente artículo. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, el siguiente artículo es el artículo 117, que es la unidad punitiva, la cual el Código Penal la define como: si como consecuencia de la conducta se produjeren varios de los resultados previstos en los artículos anteriores, solo se aplicará la pena correspondiente al de mayor gravedad. Para entender mejor este artículo, he puesto un ejemplo en el cual Pepito va en su bicicleta a entregar un domicilio, pero en el camino Juanito lo atropella, causándole una lesión en una de sus piernas, la cual le da una velita para trabajar por 10 días.
Después de este suceso, Pepito decide no volver a montarse en una bicicleta por miedo a sufrir otro accidente. En este caso se aplicaría el artículo 115, aquí dice 114, pero es el 115 que corresponde a la perturbación psíquica, sobre el artículo 112, que es la incapacidad para trabajar o enfermedad, debido a que el primero conlleva una sanción mayor que el segundo. Así, el segundo es el artículo 118, es el parto o aborto preterintencional, el cual está definido como si a causa de la lesión inferida a una mujer sobreviniere parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura, o sobreviniere el aborto, las penas imponibles según los artículos precedentes se aumentarán de una tercera parte a la mitad. Aquí también tenemos otro ejemplo en el cual Pepito va caminando por la calle y no se percata que detrás de él está Pepita, la cual tiene un embarazo de 7 meses. En un momento dado, Pepito lanza un manotazo hacia atrás, golpeando en el vientre a Pepita. Debido a ese golpe, Pepita se obliga a tener a su hijo de forma prematura. Al momento de nacer el niño, los doctores se dan cuenta que tiene problemas para respirar, los cuales con el paso del tiempo se van a eliminar. Todo esto debido a que el niño nació de forma prematura. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso anterior aplicaremos el artículo 114, que es la perturbación funcional, la cual expuso uno de mis compañeros con anterioridad, la cual se define como si el daño consistiere en perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, la pena será de prisión de 32 a 126 meses y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De conformidad con lo que nos decía el artículo 118, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad. Es decir, que la tercera parte de 126 serían 42 meses y la mitad serían 63 meses. Entonces, estos valores pues los sumaríamos a los que nos decía el artículo. Por lo tanto, nos quedará una pena de 74 meses a 189 meses. Entonces ahora le doy paso a mi compañera Claudia. Muchas gracias por su atención. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, entonces me corresponde el capítulo tercero de las lesiones personales, el artículo 119, 120 y 121. Entonces, en principio, pues las lesiones, por eso para que tengamos claro, las lesiones personales tienen las mismas causales de agravación que el homicidio. Además, la ley 10 del 98 del 2006, la ley de infancia y adolescencia incluyó el agravante para las lesiones infringidas a menores de 14 años. Entonces, a continuación les leo lo que dice el artículo 119. Cuando con las conductas descritas en los artículos anteriores concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 104, las respectivas penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad. Cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores se cometan en niños y niñas menores de 14 años o en mujer, por el hecho de ser mujer, las respectivas penas se aumentarán el doble. Aquí en este artículo encontramos dos notas de vigencia. La primera de este artículo ha sido modificada por la ley 1098 del 2006 en el artículo 200, y la segunda nota de vigencia en el inciso modificado por el artículo 4 de la ley 1761 de 2015, por la cual se crea el tipo penal del feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones, como fue en el caso Rosa Elvira Celis, publicada en el Diario Oficial número 49565 del 6 de julio de 2015. Seguimos con la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos las lesiones culposas, el artículo 120. El que por culpa cause a otro alguna de las lesiones que se refiere a los artículos anteriores incurra en la respectiva pena, disminuida de las 4/5 a las 3/4 partes, cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la pena de privación del derecho
a conducir vehículos automotores y motocicletas y de privación del derecho a tenencia y porte de arma, respectivamente, de 16 a 54 meses. En este artículo tenemos nota de vigencia, que fue el artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, publicado en el Diario Oficial 45602 del 7 de julio del 2004, en el cual establece su versión original. Y también encontramos en el artículo 14 las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal, donde se aumenta, donde nos decía la tercera parte en el mínimo, en la mitad del máximo. En todo caso, esta aplicación de regla genera un incremento que deberá respetar a tope máximo la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la presente ley. ¿Me regala la siguiente diapositiva, por favor, Wilson? Bueno, aquí seguimos con el artículo 121, que son las circunstancias, las circunstancias de agravación previstas. En este artículo 110 serán también las lesiones culposas y las penas previstas. Para este delito se aumenta la porción indicada en este artículo. Aquí en este artículo, frente a este tema, se reafirma lo dicho respecto al homicidio culposo y las circunstancias de agravación con salvedad en las lesiones personales. Aquí el bien tutelado es la integridad personal. Me regala la siguiente diapositiva, por favor. Entonces tenemos la estructuración. Gracias. El sujeto activo viene siendo la conducta puede llevarse a cabo por cualquier persona. Aquí tenemos que tener en cuenta que esto es al no existir ninguna calidad en especial del sujeto agente. Luego tenemos el sujeto pasivo, cualquier ser vivo. En la conducta pues, sería la víctima humana por causar un daño en el cuerpo o en la salud. Y aquí seguimos con, seguimos con el objeto jurídico o bien tutelado, que es la integridad personal. El objeto material, es decir, carácter personal, sería el carácter personal, pero también el medio fisiológico mental. En la culpabilidad es la conducta que es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber cuidado, el agente debió haberlo previsto o por previsible o habiéndolo visto, valga la redundancia, ¿no? Y en la tentativa, ningún delito culposo admite la modalidad de tentativa. En este artículo encontramos una sentencia que es la C-115 del 2008, que es una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 y 121 de la ley 599 del 2000. El demandante fue el señor Carlos Esteban Romo Delgado y el autor aquí considera que los aumentos punitivos consagrados en la norma acusadas son medidos y desproporcionados, sin fundamento constitucional y que sobrepasan los límites de la libertad de configuración del legislador en materia sancionatoria. ¿Qué resolvieron? Entonces, declarar inexequibles por cargos analizados de los artículos 110, 121 de la ley 599 del 2000, por lo cual se expide en el Código Penal. Y aquí vamos a un ejemplo de las lesiones personales de estos tres artículos, que puede ser para probar los efectos de un gel antibacterial, el creador y científico le dice a su asistente que pruebe el producto causándole quemaduras de tercer grado en sus manos y dejándole secuelas permanentes. Muchas gracias. Ya con esto, doctor y compañeros, hemos terminado la exposición de nuestros artículos desde el 111 al 120. Bueno, doctores, recuerden que entonces esas lesiones personales se pueden causar en el cuerpo o en la parte moral o psicológica de una persona. Pensé que de pronto se iban a detener un poquito en el artículo 116A,
que es una incorporación o una relación que se hace a nuestra norma penal por el suceso que ocurrió con la niña Ponce de León, y que acá se tipifica o se incorpora en nuestra norma con la ley 1773 del 6 de enero del 2016, se incorpora como un tipo nuevo penal y autónomo. Y ojo, acá habríamos que tener una diferencia, porque si bien es cierto que hemos indicado nosotros durante esta estructuración de los diferentes tipos penales, hemos indicado que las lesiones personales pues no admiten tentativa. Entonces, en este mismo artículo 116A nos está indicando que cuando se causen estos ataques con ácidos o con sustancias químicas en el rostro de una persona, entonces acá sí admiten tentativa. Y entonces la ley 1773 del 2006 se incorpora en esa fecha. Antes, a la incorporación de esta ley, pues no existían las lesiones personales con ácidos o con otros químicos. A partir de esta ley, que es la ley de víctimas de ataques con ácidos, se tipifica como un delito autónomo y que endurece las sanciones a los agresores. Mire que esta ley nos está indicando que la pena para los responsables aumenta en este evento hasta 20 años de cárcel si la conducta es simple, y hasta 30 años si el ataque causa una deformidad o un daño permanente en la víctima. Miren lo delicado de estas lesiones personales con ácidos y que se venían dando hasta antes de la incorporación de la ley 1773 del 2016, 6 de junio, y que de igual manera se denomina Ley Ponce de León, Ley Ponce de León. La Roselvira Sailly es en el 2015 también que se incorpora, pero bueno, esa dejémosla a un lado. Acá estamos hablando únicamente de la Ley 1773 del 6 de junio del 2016, que es cuando se incorpora. Y es la única clase de tentativa, perdón, la única clase de lesiones personales que admite tentativa. Entonces, sin embargo, doctores, esta ley yo la subí a plataforma para que ustedes la lean. El hecho de que yo suba algunas lecturas, algunas leyes para que las leamos y tengamos conocimiento. Toda vez que, mire, el tiempo para nosotros, a pesar de que no perdemos un minuto y es muy corto para ver tanto tema, entonces por una parte o por parte de ustedes deben leer esa ley. Pensé que de pronto iban a hacer un poquito referencia a esta ley, este grupo. Veo que de pronto se les pasó, se les olvidó, pero entonces como nuevo consejo para que la lean, esa ley está ahí en su plataforma, es muy corta. Recuerden que yo siempre les coloco dentro de la plataforma o les subo a plataforma lecturas muy cortas. Yo no subo lecturas de más de 80 páginas. Entonces, para que tengamos conocimiento. Yo sé que algunos otros docentes le suben lecturas de 300, 400 sentencias. Yo no subo eso para que no nos dé pereza leer. Y si nosotros leemos, pues estamos incluyendo dentro de nuestros conocimientos, pues una lectura importante de acuerdo a los temas que estamos haciendo. Bien, existen algunos delitos que son culposos. Entonces, ahí la doctora me estuvo hablando del artículo 23 de nuestro Código Penal o nuestra Ley 599, doctores, donde dice que la conducta es culposa. Ojo, doctores, que nunca se nos vaya a olvidar. Ya le doy la palabra a las personas que van a agregar o a preguntar. Entonces dice que el artículo 11, siempre tengan presente y grábense por favor el artículo 9, 10, 11, 12 y 23, y el 22 también, que ahí nos indica a nosotros cuando una conducta es dolosa, cuando una conducta es preterintencional, dolosa, etcétera, etcétera.
Entonces dice que la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Pues ese es un jeroglífico que nosotros debemos estructurarlo, y esto hace referencia a los dispositivos amplificadores del tipo penal cuando estemos mirando ello, que uno es la tentativa, las diferentes clases de tentativa, no son, otras formas de cometer la conducta punible, excúseme, es otra manera u otras formas de cometer los delitos, porque habíamos hablado que las primeras formas de ejecución de la conducta punible por parte de las personas naturales es por acción o por omisión. Y esta es otra forma culposa de cometer la conducta punible, que viene a ser el dolo, sus clases de dolo y la culpa. La culpa del artículo 23, que es lo que hablamos nosotros de que la conducta es culposa cuando se vulnera o se infringe el deber objetivo de cuidado en cualquiera de las actividades que nosotros estemos ejerciendo. Entonces, ojo que esa es la culpa, por eso hablamos nosotros de una muerte culposa en accidente de tránsito, lesiones personales culposas en accidente de tránsito y cada una de estas situaciones. Entonces, dentro de esto, vamos a hacer como referencia o énfasis en todas estas cosas importantes que tiene nuestra norma penal. Bien, al grupo pues creo que se le pasó por alto la ley 1773 del 6 de junio del 2016, pero hay que tener en cuenta y hay que leerla, doctores. Entonces, eso era lo que debemos nosotros aclarar, y debemos nosotros dentro de este grupo y los tipos penales que estructuraron y que dieron el concepto de estos tipos penales. Entonces nos quedó faltando esa ley y la situación de la culpabilidad del artículo 23 del Código Penal. Bien, alcanzamos a otros dos grupos, yo creo. Tranquilos que entre más avancemos mejor. Si nos queda tiempo, yo en una clase tipifico otros artículos que, por ejemplo, el de los objetos culturales sumergidos, eso quiero explicarlos. O creo que ya lo expliqué, ¿cierto? Bueno, entonces, doctora Zulma, miremos a ver si alcanzamos dos grupos más o uno. Micrófono, doctor, otra vez el micrófono. ¿Aló? ¿Ya? Ya, sí, señor, ya. Ah, bueno. No sé qué pasa, que toco acá el teclado y de una vez me desactiva el micrófono o la cámara a veces. Bueno, pero bueno, vamos bien y pienso que hemos entendido esa estructuración de cada uno de los tipos penales que primero di el ejemplo, estructuré, socialicé y veo que han entendido y bueno, vamos a continuar con ello. Doctora Gis, usted se cansó de tener la mano arriba y me la bajó, ¿cierto? Ahora sí va a opinar. Sí, doctor, en el caso de la ley que estaba hablando Daniel, a mí me gustó mucho. Yo leí esa ley porque usted la subió. Esa ley, cuando hubo una referencia se me perdió dónde está. Una referencia en el artículo 116A, que ese es nuevo y fue agregado. Cuando se causen lesiones por agentes químicos, esa ley no tendrá beneficio administrativo y judicial, doctor. Se moverá cuando ya cuando viene esto se realiza tentativa, ¿cierto, doctor? También se moverá en la tercera parte en la pena más alta y tendrá una pena accesoria, doctor. Perfecto, gracias, doctora Gis, por su aporte. Sí, esa es una ley importantísima, doctores. Entonces, creo que en el primer parágrafo del artículo 116 nos indica sobre la tentativa. Entonces, creo que ellos lo leyeron, pero ahí ustedes pueden leer bien el artículo 116A y creo que su primer parágrafo indica sobre la tentativa. Si quieren, leámoslo y hablamos un poquito de ello, porque la idea, doctores, mire,
la idea, doctores, de los conceptos que tengamos de los diferentes tipos penales es importante. Saber qué es una lesión personal y cuándo se causa una lesión personal, como bien lo decía el grupo. La lesión personal puede ser física, es decir, por eso está tipificado entre el título primero de los delitos contra la vida y la integridad personal. Si es contra la integridad personal y, como decía el grupo, no causa la muerte, pues se tipificará en tentativa. También puede ser una agresión psicológica o moral que cause un daño en la psiquis o en la parte moral de la persona. Todo esto tiene que ser avalado, certificado por los diferentes médicos, por los psicólogos, por las personas que se den cuenta que a través de esa agresión, a través del despliegue de esa conducta punible, se le causa un daño al cuerpo o a la psiquis de la persona. Todo eso se debe tener en cuenta, ojo. Entonces, si no va más allá de las lesiones, también se debe tener en cuenta para la situación del quantum punitivo. Entonces, de acuerdo como nos indicaban, se deben tener en cuenta el daño causado. En este caso, pues son las lesiones causadas al cuerpo, las causaciones causadas a la parte psicológica de la persona. Y entonces la incapacidad que se dé por esas lesiones causadas, pues es de acuerdo a eso que se va a castigar, y de igual manera se tendrá que indemnizar a la víctima por estas lesiones causadas. Y de acuerdo al tiempo de incapacidad, pues también se irá el juez dentro de su discrecionalidad y autonomía, pues irá a aplicar la conducta que se relacione, o los cuantums punitivos que tengan del mínimo al mayor. También hablábamos de las lesiones personales, doctores, que las lesiones personales en algunos casos, como el artículo 111, es un tipo penal incompleto, porque no nos indica la pena a imponer y nos la envía a los artículos siguientes. Todo eso debemos tener en cuenta. Entonces, dentro de las lesiones personales debemos conocer qué es una lesión personal. Se puede causar al cuerpo y a la mente o a la parte psicológica de la persona, y de acuerdo a la incapacidad que dé el médico tratante se irá a indemnizar, y de acuerdo a la incapacidad, que si supera los 90 días pues es grave, de acuerdo también al daño causado ya sea en el miembro o en el órgano. Recuerde que ahí nos indicaban que se puede causar lesiones personales a órganos pares, como son los ojos, los riñones, los testículos, toda esa situación. Todo eso debemos analizar, doctores, cuando existan unas lesiones personales. Ahora bien, tenemos que analizar también si las lesiones personales o por culpa de las lesiones personales se causa daño tanto en el cuerpo como en la mente de la persona. ¿Por qué? Porque recuerden que las situaciones que causen daño mental también son castigadas. Entonces puede ser que con una lesión personal se cause daño al cuerpo y se cause daño a la parte psicológica de la persona, lo cual agravará mucho más la conducta punible de lesiones personales. Bien, gracias doctora Gis por su aporte y me hizo acordar ahí de esas otras cositas que debemos tener en cuenta. Bueno, bien, doctora Zulma, a ver si alcanzamos con otro grupo, ahí vamos bien, y como digo, si nos da el tiempo, con todo gusto explicaré otros 3 o 4 tipos penales, me parece fabuloso. Y los otros grupos tener en cuenta algunas cositas importantes, hacer la estructuración adecuada. Bueno, ahí vamos bien. Me siento satisfecho porque han entendido esa estructuración, han entendido el concepto que debemos tener nosotros de cada uno de los tipos penales, y ya vamos avanzando mucho más en esa adquisición de esos conocimientos. Entonces, doctora Zulma. Sí, doctor. Entonces continuaría el grupo 3, falsedad documental, que está conformado por Jonathan Cueto, Juanita Lombana y Juliana Arbeláez. Listo, muchas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la falsedad de documentos. Está en el capítulo 3 del Código Penal, y pues vamos a hablar sobre el concepto y los artículos finales, del 286 al 296.
Se tiene entendido que el delito de falsedad de documentos se comete cuando una persona altera, modifica o falsifica un documento. Es decir, el culpable de convertir el documento en falso, adulterando uno de sus componentes o creando un documento nuevo a partir de un falso. Ambos supuestos son falsedades documentales. Ahora pasaré yo a hablar sobre el artículo 286 de la falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 74 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Ahora pasaré con la estructuración. El sujeto activo debe ser indeterminado, el pasivo indeterminado, aunque indagando un poco decía que el sujeto pasivo era el Estado, entonces eso sí me generó una duda y pues ya posteriormente al final me gustaría que el profesor me aclarara por qué es el Estado. El verbo rector es idear la falsificación del documento. El objeto material es el documento y el elemento descriptivo. Las acciones típicas de falsedad, todas y por tanto los objetos portadores de falsedad, deben estar orientados a idealizar una posible estrategia de tráfico. El artículo 287, falsedad material en documento público, nos dice: el que falsifique el documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será 64 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Y la estructuración sería indeterminado singular, ya sea un funcionario particular o servidor público. El sujeto pasivo es indeterminado. El verbo rector es falsificar, suplantar o modificar el documento. El objeto material es el documento. De hecho, en todos los artículos el objeto material es el documento. El elemento descriptivo: el documento debe ser extendido en ejercicio de las funciones del sujeto inducido. Y las funciones típicas de falsedad, todas y por tanto los objetos portadores de falsedad, deben estar orientadas a falsificar el documento. Buenos días para todos. Yo les voy a hablar sobre el artículo 288, el cual es la obtención de documento público falso. El que para obtener documento público que pueda servir de prueba, induzca en error a un servidor público, en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa, o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses, lo cual esto equivale a 3 años o a 6 años. Vemos que en este artículo fue creado para proteger a los servidores públicos que pues han sido víctimas de las inducciones en error por parte de terceros o pues por particulares, que los hacían caer en error y que hacían que como que expidieran los documentos falsos. Vemos entonces que para que se tipifique esta conducta se requiere que el sujeto activo efectivamente induzca en error al servidor público, pero además que el servidor ya inducido en el error expida el documento. O sea, para que esta ley se tipifique, el documento tiene que salir como a la luz. Este admitirá tentativa en principio si este documento no llega a expedirse por la inducción al error del servidor público. La mera inducción no va a hacer que este llegue a tipificarse. Pero, digamos, este delito no se podrá tipificar, pero sí como otro, como puede ser la estafa. El servidor público inducido en error no será responsable penalmente, pues ha sido instrumentalizado por parte de un particular, haciéndolo inducir en error con el fin de falsificar el documento y de que
salga expedido hacia la luz, ¿no? Vemos que en la estructuralización, vemos que el bien jurídicamente tutelado es la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico. El sujeto activo, pues, es indeterminado singular, ya que lo está cometiendo una sola persona. El sujeto pasivo es, pues también, es que nosotros encontramos que era el Estado, pero no sé por qué sale el Estado, la verdad no me queda muy claro, pero pues decimos que es determinado, ¿no? Porque recae la conducta sobre un servidor público. El verbo rector es inducir en error. El objeto material, pues como ya veníamos diciendo, es el documento. El elemento descriptivo es el documento debe ser extendido en ejercicio de las funciones del sujeto inducido, el cual es el servidor público. O sea, para que, ya como había dicho, para que el acto sea condenable o eso tiene que salir a la luz, sino lo cual se admitirá por tentativa. Siguiente. El servidor público inducido en error no responde penalmente, pues ha sido instrumentalizado y el particular actuará como un autor mediato. El delito se admitirá tentativa en principio si el documento llega a expedirse, pues ya como decía. Siguiente artículo, por favor. Artículo 289, falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá si lo usa en prisión de 16 a 108 meses. Pues aquí vemos que las acciones típicas de falsedad y todas y por lo tanto son objetos portadores de falsedad que deben estar orientados finalmente a llegar al tráfico. Lo mismo que hablábamos ahorita normalmente, ¿no? Entonces, aquí en esto hay una unidad de sentido del tipo, la cual es falsificar y usar. Que esta no puede fraccionarse en dos actos humanos. Un ejemplo de esto les puedo poner, es digamos que por lo menos Juan falsifica y Andrés lo usa. Entonces un ejemplo de esto es que Juan falsifica un cheque, pero este cheque lo pierde. Entonces Andrés se encuentra y sabiendo que el cheque es falso, aún lo cambia en un banco. Entonces por esto Juan responde por tentativa de falsedad en documento privado, ya que fue quien lo falsificó, pero en este nunca lo utilizó. Y a Andrés no se le imputará la falsedad, pero sí puede responder por estafa. La estructuralización se da. Entonces aquí vemos que el sujeto activo pues es indeterminado, pues no sabemos quién es el que lo comete. El sujeto pasivo, lo mismo que nos pasó ahorita, decía que era el Estado, pero pues igual también es indeterminado porque se comete a una persona del particular. El verbo rector es falsificar y usar, el objeto material pues es el documento y ya. Siguiente artículo, por favor. Doctor, permítame un segundo, el doctor Kevin Alejandro está levantando la mano porque de pronto se cansa y no la baja. ¿Qué va a preguntar o acotar, doctor Kevin? Doctor, muchísimas gracias. No, pues hasta el momento los compañeros están haciendo una intervención, una exposición muy buena, pero Julián, me gustaría, si se puede, si es posible, ver, creo que es la diapositiva número 9. Sí, doctor, en el caso, digamos, estamos hablando de la falsedad ideológica en documento público. Acá, pues, los compañeros me dicen que el servidor público inducido en error no responde penalmente, pues ha sido instrumentalizado por parte de un particular. Digamos, en esa parte, cuando estamos hablando de un policía, en ese caso no se estaría dando el delito de prevaricato por omisión. ¿En qué caso, doctor? Digamos en que un particular está induciendo prácticamente a un agente, a un policía, a que cometa un error o a que lo calle. Creo que no sé, no alcancé a leer bien el tipo penal, pero creería que en ese caso se estaría dando prevaricato por omisión, porque pues el agente prácticamente no puede seguir órdenes de un particular. Ojo, no, el prevaricato por omisión es diferente. Acá se vendría a tipificar es un fraude procesal
Ojo, porque Ok. dice que el fraude procesal requiere que el sujeto activo, en este caso ese particular, el sujeto activo acuda al dolo teniendo plena certeza de que su propósito es inducir a error administrativo al funcionario, o en este caso, cuando hablamos nosotros de derecho penal, se vendría a tipificar un fraude procesal, que es el engaño que mediante dolo, nos indica la ley, mediante dolo se induzca a esa persona o a esa autoridad a entrar en un error judicial. Entonces, acá en este evento, mire que el sujeto pasivo vendría a ser el Estado, porque es un funcionario público al cual se le está induciendo en error, y eso también se castiga, y eso está tipificado en nuestra norma penal como fraude procesal. Entonces, es eso, el fraude procesal requiere que el sujeto activo acuda o induzca a error a la autoridad judicial, para que la autoridad judicial, pues en este caso, lleve a cabo una firma o una decisión diferente a la correcta o a la verdadera, porque hubo una inducción a ese error al funcionario judicial, y por eso se denomina fraude procesal. Cuando incurra, por ejemplo, cuando se le diga una mentira ya sea al juez de control de garantías o al juez de conocimiento, y mediante esta mentira el juez de conocimiento dé una decisión ajustada a esa mentira. Si después se descubre que por esa mentira dio una decisión adversa, entonces se podrá denunciar a esta persona por fraude procesal, y eso es grave, eso está tipificado en nuestra norma penal. Bueno, entonces por eso acá el sujeto pasivo viene a ser también el Estado, porque se incurrió en engaño a la autoridad competente, y mediante ese engaño o esas mentiras, la autoridad competente dio una decisión adversa a la correcta o a la verídica que se debería haber dado. Listo. Ok, listo, doctor. Muchas gracias y Bueno, qué pena por la interrupción. no, todo eso es bienvenido, porque así preguntamos. Ya ustedes saben qué es el fraude procesal, y ya cuando vean su procedimiento penal irán a mirar esos delitos que se tipifican en la norma. Continuemos, doctores. Bueno, como les venía diciendo, atrás, por favor, Jonathan. No, el siguiente artículo, el 290. El artículo 290, circunstancias de agravación punitiva. La pena se aumentará hasta la mitad para el copartícipe en la realización de cualesquiera las conductas descritas en los artículos anteriores que usará el documento, salvo en el evento del 289 de este código. Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, la pena se incrementará hasta en las 3/4 partes. Creo que entendiendo eso, creo que los medios motorizados son como, digamos, falsificarle como la licencia de conducción y eso. Los documentos requeridos por cada uno de los automotores, ¿no? Ya sea vehículos, motocicletas. Sí, señor. Entonces, damos paso al siguiente artículo. Ok, artículo 291. Uso de documento falso. El que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de 4 a 12 años. Si la conducta recae sobre el documento relacionados con medidas motorizadas, el mínimo de la pena se incrementará en la mitad. La estructuración. El sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo igualmente. El verbo rector de este artículo del 292 y del 293 es, creo que el mismo. El verbo rector sería falsificar, suplantar, ocultar, suprimir, destruir el documento. El elemento descriptivo es el sujeto activo no debe haber incurrido a la falsificación del objeto material. Ya como lo mencioné anteriormente, el objeto material de estos artículos de 286 a 296 es el objeto material, es el documento. Ahora pasaré al artículo 292, destrucción, supresión
u ocultamiento de documento público. El que destruya, suprima u oculte total o parcialmente el documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 32 a 144 meses de prisión. Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se importa prisión de 48 a 180 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Si se tratare de documento constitutivo de pieza procesal de carácter judicial, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad. Este artículo 292 y el artículo 293, la única diferencia es que uno es en documento público y el otro es en documento privado. La estructuración pasa a ser básicamente la misma en ambos artículos, sujeto activo y pasivo indeterminado, atribuirse, suplantar y aspectos del contrato. El elemento descriptivo. La acción del autor se dirige contra las pruebas preexistentes, pero no para su alteración o modificación de sentido aparente, sino para afectar directamente el documento en su integridad corporal o material. Y el 293, destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado, ya como lo mencioné anteriormente, lo único que varía es el documento público. El que destruya, suprima u oculte total o parcialmente un documento privado que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 16 a 108 meses. Y la estructuración pasa a ser la misma, básicamente porque pues una es en documento privado y la otra es en documento público, pero se le puede hacer hincapié igualmente. Sujeto activo indeterminado, sujeto pasivo es también indeterminado, el verbo rector es atribuirse, suplantar aspectos del contrato. Elemento descriptivo, la acción del autor se dirige contra las pruebas preexistentes, pero no para su alteración o modificación de sentido aparente, sino para afectar el documento en su integridad corporal o material, ya como lo mencioné anteriormente. Y el objeto material es el documento. Pasaríamos al artículo 294. Doctor, es una preguntita antes de continuar. ¿Ustedes tienen el concepto de lo que es un documento público y de lo que es un documento privado? ¿O cuál es la diferencia entre uno y el otro? No sé si lo tengan, o si no ahorita miramos a ver quién sabe, o si no podemos determinar para tener esa diferencia entre un documento público y un documento privado. De igual manera, alguna otra persona que me vaya teniendo ahí en cuenta el artículo 182 para mirar lo que es el fraude procesal y de una vez dejar claro esos conceptos. Primero de documento público, documento privado y segundo del fraude procesal. Continuemos, doctores. Doctor, si quiere, entonces le leo los documentos privados, que Por son favor. aquellos Léalos, que... Señor. léalos para tener como esa diferencia ya nosotros entre un documento privado y un documento público. Sí, léalo, doctor. Entonces, los documentos privados son aquellos que elaboran los particulares en ejercicio de sus actividades. El documento privado es aquel documento que carece de dos elementos o connotaciones de un documento público. Es decir, que no ha sido elaborado por un o con la participación de un funcionario público competente. Y en general son documentos públicos aquellos emitidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Es como lo mismo, ¿no? Entonces, el documento público es el que se ejerce en el Estado, los que van relacionados con las estructuras del Estado, y los documentos privados son los que ejercen los particulares. Listo. El documento privado también es el que es autorizado por las diferentes notarías, ¿no? Eso se tipifica como un documento público, perdón, público. Es todos los documentos que emiten o que firman los notarios, que emiten los notarios, se entienden como documentos públicos o algunos otros funcionarios que tengan la calidad de funcionarios públicos. Bien, bueno, continuemos. Bueno, el artículo 294
Dice que para los efectos de la ley penal es documento toda expresión de persona conocida o conocible, recogido por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso. Soporte material que exprese o incorpore datos o hechos que tengan capacidad probatoria. Bueno, doctor, la verdad, a este no le saqué estructura, no lo encontré porque creo que es indeterminado el artículo como tal, entonces pues, le puede sacar sujeto, activo o pasivo. Bueno. No sé si me equivoco, realmente no tiene estructura. ¿Qué artículo es? El 294. 94. Bueno, ya vamos a mirar. Entonces, antes de hacer esta situación, leamos el artículo que les dije, el 182, para tener en cuenta cuándo se causa un fraude procesal. Artículo 182 es constreñimiento legal. Doctor, buenos días. ¿Constreñimiento ilegal? Es el artículo 182, es constreñimiento ilegal. ¿Usted habla de cuál? ¿De fraude procesal? Es el de fraude procesal. Ese es el artículo 453, doctor. ¿Me lo lee, por favor? Capítulo 8 del fraude procesal y otras infracciones, modificado por la ley 890 del 2004, artículo 11, fraude procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Me dice que es el artículo, ¿qué? 453. 453. Capítulo octavo. Yo porque dije que 182. Bueno, no sé. Bien, entonces, teniendo en cuenta este artículo, ya ustedes saben que el que por alguna situación le cause cause un error para que la autoridad competente dé una decisión adversa a lo del que se está ventilando dentro del proceso, entonces se tipificará ese fraude procesal. Y mire que tiene también una situación de privación de la libertad a la persona que utilice alguna artimaña, que incorpore algún elemento material probatorio de evidencia física dentro del proceso, en cualquier proceso, doctor, no solamente en el penal, sino en cualquier proceso que por ese error o por esa, ¿qué se dice?, mentira que se le dé al juez, entonces se puede llevar a cabo este fraude procesal. Entonces, ¿alguna otra aporte o alguna otra pregunta, por favor? ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno. Sí, doctor. Miremos entonces, doctora Zulma, el trabajo que tenemos diario. Sí, señor. Permítame. Pero falta, no hemos terminado. Ah, ¿no han terminado? Qué pena, pensé que han terminado. No, señor, falta el 95 y 96. Ah, bueno, qué pena, terminemos. Usted me preguntó. Bueno, el artículo 195 es falsedad para obtener prueba de hecho verdadero. Este es el que realiza una de las conductas descritas en este capítulo con el fin de obtener para sí o para otro medio de prueba de hecho verdadero, incurrirá en multa. Esto quiere decir que se busca obtener una prueba, si bien sea falsa, pero que su obtenido sea verdadero. Sea buscar un hecho verdadero que está consignado en un documento final y se va a falsificar el mismo, pero aun cuando se falsifique el documento, se altera el contenido. Es decir, que el contenido sigue obedeciendo la verdad. En este caso, el sujeto activo es indeterminado, singular. El sujeto pasivo es el Estado. El verbo rector en este artículo está consignado por los otros verbos rectores de los artículos ya mencionados, desde el artículo 186 hasta el artículo 293.
Y la falsedad documental, para conseguir medio de prueba de un hecho considerado verdadero, se advierte que la conducta es típica de falsedad documental y no obstante que el documento falso se requiere la verdad. Y ya el artículo 296 es la falsedad personal, que dice que el que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro o causar daño sustituya o suplanta a una persona o se atribuya nombre, edad, estado civil, localidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrir en multa siempre que sea la conducta no constituya otro delito. Bueno, en este caso el sujeto pasivo es el Estado, el sujeto activo es indeterminado, el verbo rector suplanta es suplantar o atribuirse aspectos de la personalidad de una persona. Bueno, acá la conducta típica carece de todo desvalor, de acción y de resultado respecto del bien jurídico protegido en las falsedades documentales. No pone en peligro la seguridad del tráfico jurídico basado en documentos. Esto quiere decir que ya que no hubo una falsedad documental, se trata de una falsedad en la persona, tal como se titula el artículo. Es decir, se trata de suplantar una persona, por lo tanto no afecta la falsedad documental y por eso no pone en riesgo el documento. Y ya. Listo. Hablamos de lo que era un documento, del artículo 294. Simplemente acá nos están indicando el concepto de lo que es un documento. De igual manera, se pueden utilizar grabaciones o filmaciones con finalidades probatorias o de elementos materiales probatorios para poder establecer su autenticidad de los testigos presenciales o de igual manera de un testigo pericial. De otra manera, también las fotocopias y fotografías cuando son de documentos o expedidos, mejor, por funcionarios públicos, se vienen las copias y las fotografías ya se vienen a tener, de igual manera, planos, dibujos o escritos pueden suplir los originales, pero cuando son expedidos por funcionarios públicos, tienen esa autenticidad, no necesariamente se requieren los originales, puesto que por ser expedidos por funcionarios públicos sirven como elementos materiales probatorios de evidencia física en cualquier proceso. Entonces, en el 294 pues no existe una estructuración como tal porque acá nos están indicando es el concepto de lo que es un documento y nos están dando ese precepto legal de lo que puede ser un documento como objeto material dentro de los elementos materiales probatorios, porque en algunos casos, doctores, la copia que les estoy indicando no sirve como elemento material probatorio. Por ejemplo, en situación de títulos valores, nosotros no podemos presentar una demanda con la fotocopia de la letra de cambio, con la fotocopia del título valor cheque o con la fotocopia del título valor pagaré. En estos eventos se necesita, doctores, incorporar dentro de la demanda el título valor original. Entonces, mire que en algunos casos sí, las copias o las fotocopias o las fotografías o los dibujos escritos o planos que sean expedidos por algunos funcionarios públicos servirán de elementos materiales probatorios. No todos, pero sí estos que les estoy indicando. Entonces, en el artículo 294, como lo indicaba doctora, pues no podemos hacer la estructuración porque simplemente nos está dando a entender es como la definición de lo que es un documento. Bien, ahora sí, doctora Zulma, por favor. Bueno. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora. Arbeláez Gallón, Julián Andrés. Buenos días, presente. Arias Merchán, Darles. Presente, doctor Zulma, buenos días. Buenos días. Bicameral. Arias Aguirre, Claudia. Buenos días, Zulma presente. Bustamante Morales, Marla. Buen día, presente. Camargo y Jarana, Valentina.
Buenos días, presente. Carrillo Rojas. Buenos días, presente. Castaño Quintero. Buenos días, presente. Castiblanco Rátiva. Buenos días, presente. Criollo Mendoza. Buenos Criollo días, Mendoza, Zulma, Juan presente. Sebastián. Buenos días, Zulma, presente. Cueto Jonathan. Presente, buenos días. Donoso Estefania. Presente, buenos días. Donoso Estefanía. Presente. Buenos días. Duarte Niño. Presente, buenos días. Cansasoy Fajardo. Presente, buenos días. García Troncoso. Hola, Zulma, muy buenos días. García Muñoz. Buenos días, presente. Garzón María Alexandra. Buenos días, presente. González Monroy. Presente, Zulma, buenos días. Granados Maya. Presente, buenos días. Guevara Aguirre. Monitora, buenos días, atento. Bello Jiménez. Jiménez Quintana. Buenos días, presente. López Bedoya. Buenos días, presente. Silva Carrillo. Buenos días, presente. Lombana Cortés. Presente, Zulma. Peña Camargo. Buen día, señorita monitora. ¿Cómo está? Bien, gracias. Álvarez Contreras. Buenos días, presente. Hernández Plaza. Presente, Zulma. Ruiz Duarte Kevin. Muy buenos días, presente. Martínez Monsalve Astrid. Presente. Gómez Rodríguez Indy. Presente, buenos días. Zamora Lozada Carlos. Buenos días, Zulma, presente. Sandoval Ruiz Fabio. Presente, buenos días. Erazo Puentes Harold. Presente, buenos días, Zulma. Pinzón García Valentín. Pinzón García. Osa Montoya Marisol. Presente, Zulma, muy buenos días. Buenos días. Perfecto. Gracias, compañeros. Ya, doctor. Listo. Bueno, doctores, entonces, ¿cuántos grupos pasamos el día de hoy? ¿4? 3, doctor. 3, bueno. Entonces, para el día de mañana nos preparamos los otros 3 o 4 mínimo y vamos agilizando esta socialización. No sé si tengan alguna duda de la manera como se presenta esto. Yo les había indicado que primero, como hicieron los grupos, se da un concepto de lo que es el tipo penal, se da una explicación de qué son las lesiones personales, todo lo que nos indicaron, de qué es el fraude, perdón, los conceptos de cada uno de los tipos penales, de qué es la vida, de qué es la integridad personal. Y después iniciamos a hacer la estructura. Debemos mirar lo siguiente. Como los tipos penales se dan del mismo título, pues prácticamente la estructura es la misma, ¿no? El objeto que se vulnera mediante esa conducta punible, pues será el mismo el título de que están hablando. Cambiará en muy poco o tipos penales, cambiará esa estructuración. Entonces, debemos fijarnos y debemos mirar si la estructuración es la misma en todos los tipos penales, pues indicamos que hacemos la estructuración de uno o de dos tipos penales y vamos a indicar que la estructuración de los otros es la misma de los dos tipos penales de los cuales hicimos la estructuración anteriormente.
De esa manera, pues nosotros podemos agilizar un poco más. Me interesa mucho, doctores, que averigüemos sobre el concepto de cada tipo penal, que no nos remitamos únicamente a lo que dice el artículo. Debemos buscar mucho más, preguntarle a ese abogado que sabe tanto de derecho penal, a Google, y averiguar más sobre el concepto de cada tipo penal, no únicamente el concepto que nos trae el artículo, porque siempre les he dicho, el artículo, aunque los legisladores quieren expresarlo, explicarlo y darle a uno un conocimiento claro de lo que es ese tipo penal, sin embargo, hay doctrinantes y hay penalistas que dan otros conceptos importantes. Entonces, para poder saber y poder determinar otros conceptos, es importante que hagamos esa indagación y esa investigación en otras bibliografías sobre ese tipo penal. Por ejemplo, si yo voy a hablar del hurto, no remitirme únicamente a lo que dice el 239, el 240 y 241. Debemos mirar que hay algunos doctrinantes o algunas personas que nos dan otra clase de conceptos sobre ello. Con eso estamos más seguros para poder llevar a cabo esa explicación, porque la estructuración, como les indiqué, pues la estructuración ya la conocemos muy bien, pero necesitamos conocer más ese concepto de lo que es cada uno de los tipos penales. Bueno, listo, no siendo más, si hay alguna pregunta, alguna duda o hay algún aporte, entonces con todo gusto miramos estos 20 minutos que nos faltan para terminar la clase. O todo, como dijo un amigo, todo bien, todo bien. Profesor, yo tengo una consultica. Señora. Por favor, es que yo la nota no me figura en el IDUDC, eso, donde figuran notas, su nota no figura ahí. ¿No figura cuál nota? Las notas de los parciales. ¿Y por qué? Debe No, tener, no sé, sí deberá... me figura donde se contesta sí, pero en la otra lado no. No sé por qué, entonces deje verificar, esta noche hago la verificación de esas notas y reviso y miro. Bueno, doctora María. Muchas gracias. Listo, perfecto. ¿Algo más? Bueno, doctores, entonces nos vemos confiando en Dios el día de mañana con los otros 3 grupos o 4 si alcanzamos. Y buen día, que estén muy bien. Gracias por participar y estar en esta clase. Gracias, muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, que estén Buen bien. día. Profe, buen día. Que estén bien, adiós.